Bien, buenas tardes, estimados maestros. Vamos a continuar con la semana pasada. El maestro Giancarlos ha hecho el examen de ascenso 2021 y el día de hoy vamos a continuar este examen. Ya voy a presentar la evaluación. A ver. No se olviden que es importantísimo que participemos. Voy a compartir la pantalla completa para no estar dejando de compartir a cada rato. A ver. Vamos con el Word mejor, que es más fácil de usar. Ya voy a aumentar el control E. Voy a aumentar el tamaño. Ya, listo. Me van a decir si hay alguna dificultad. Ya, ustedes se han quedado en la número 9, me parece. La número 9. Se van a dar cuenta, es el mismo examen, por si acaso, solo que yo lo voy a trabajar desde Word porque es más fácil para el sombral. Bueno, al menos para mí, para mi uso, es más fácil, más sencillo. Claro que en el PDF está más ordenado, ¿no? Ustedes lo tienen más ordenado, pero el contenido es el mismo. Ustedes pueden ir revisando el examen que les he enviado en PDF. A ver, desarrollaron hasta la 9. Ahora vamos a continuar con la 10, con la pregunta 10. A ver. Dice, el 10, en el primer artículo de la ley orgánica de un organismo del Estado se señala lo siguiente, ojo, de un organismo del Estado. Tiene como funciones principales la defensa de la legalidad de los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan a la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señala la Constitución Política del Perú. Entonces, entre muchas cosas por las que está velando, ¿no? Esta entidad vela también por la independencia de los órganos judiciales. O sea, le importan mucho los asuntos públicos, o sea, los problemas que puedan haber dentro del país, le importa mucho y vela por los derechos de todas y todos, porque se cumplan las leyes dentro de nuestro país. ¿Ya? A ver, dice, la pregunta es, ¿a cuál de los siguientes organismos del Estado corresponden las funciones presentadas en el texto anterior? Hay tres opciones. A, al Ministerio Público. B, al Ministerio del Interior. C, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rápidamente vamos a ver de qué se encarga cada uno de ellos para más o menos poder relacionarlo y en base a eso poder responder. Sí, colegas, todos participamos, por favor. A ver, vamos. Bueno, nombramiento y ascenso docente 2022. Soy la maestra Rocío Medrano, especialidad de PCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Tema, hoy día vamos a desarrollar el examen de ascenso 2021. Para desarrollar este examen se vale todo. Podemos buscar en internet, podemos ver los temas anteriores, podemos hacer lo que queramos, pero lo importante es entender y repasar los temas ya realizados, pero sobre todo entender y conocer otros temas, saber las dinámicas en este examen. Ahora, acá nos daban tres opciones. Una de las opciones era el Ministerio Público. Vamos a ver de qué se encarga el Ministerio Público. Ya es un organismo autónomo. Justo decían que esta entidad se encarga de los organismos, ¿no? De que cada uno cumpla su función y tenga esa independencia, cuya principal misión es la de pedir que se realice la función jurisdiccional y que se haga con arreglo al principio de la legalidad. El rol del Ministerio Público, conductor de la investigación preparatoria,
Acusador en el juicio oral con obligación de intervenir permanentemente en todo desarrollo del proceso. Capacidad de legitimación. La Fiscalía, o sea, dentro del Ministerio Público actúa la Fiscalía. La Fiscalía ostenta el monopolio de la acción penal tratándose de delitos públicos. Solo en los delitos privados se excluye la intervención del Ministerio Público. Ejemplo, delitos contra el honor. ¿Cómo se pronuncia? A través de providencias, disposiciones, requerimientos y conclusiones. Y acá está la labor que ejerce la Fiscalía, ¿no? Recibe denuncias, dispone la actualización, vamos a ver, dispone la actuación en actos urgentes e inaplazables para determinar la procedencia de la promoción de la acción penal, controla jurídicamente su desarrollo y define su estrategia. Decide qué hacer y el método que permita conseguir el objetivo de esclarecimiento de los hechos. Garantiza el derecho de la defensa del imputado y sus demás derechos. Ya, pero miren, estaba como opción el Ministerio Público. Este es un órgano autónomo, ¿no? Que tiene como función velar por los derechos de las personas. Su capacidad está dentro de la acción penal, pero de delitos públicos. Solo en los delitos privados se excluye la intervención del Ministerio Público. Maestra, su letrita un poquito más grande, porque ¿no? es pequeño. Yo tampoco no la puedo leer bien, está muy chiquita, pero vamos a tratar de adecuar, ¿ya? Miren, aquí una de las cosas que hace este organismo del Estado, o sea, ya podemos ir descartando algunas opciones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace este organismo de Estado es que es velar por la independencia de los órganos judiciales. Y justo ese es uno de los organismos autónomos. Entonces, ahí de repente podríamos ir descartando. Siguiente. A ver, quiero sacar esto para que se vea mejor. Ya sé cómo. Listo. Ahora sí. El Ministerio del Interior y de Justicia, que es la segunda opción, el Ministerio del Interior. Las principales funciones del Ministerio del Interior y Justicia son servir de vocero del gobierno ante el Congreso, presentar proyectos de ley ante el Congreso, tomar parte en los debates de la Cámara de Representantes, se encarga de la administración interna de su respectiva entidad, realiza la coordinación general de las políticas de participación ciudadana, descentralización, ordenamiento territorial, asuntos públicos y legislativos. Coordina el orden público junto al Ministerio de Defensa Nacional. Coordina procesos electorales, administración de justicia, registros notariales, minorías étnicas, derechos humanos, entre otros asuntos. Ocupar el primer lugar en el orden de procedencia del gabinete de ministro. Vamos viendo. Ahora en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿cuáles son sus funciones? Primero, formular las políticas nacionales sobre justicia y derechos humanos, garantizar el acceso a una justicia inclusiva, transparente, confiable y moderna, brindar asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado en los ámbitos nacional e internacional. Fomentar una cultura ciudadana del respeto a los derechos humanos, la legalidad y la consolidación del Estado de Derecho, velar por la labor del Poder Ejecutivo. Esta se tiene que enmarcar en la Constitución Política y el Estado de Derecho. Es el Ministerio de Justicia. Hemos visto el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. ¿Ya? A ver, vamos ahora sí a ir descartando cuál no es. Nuevamente leemos la 10. Voy a ponerle un poquito más de zoom. 10 dice, en el primer artículo de la ley orgánica de un organismo del Estado se señala lo siguiente. O sea, uno de estos organismos tiene como función principal la defensa de la legalidad de los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces
y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y de las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces, ¿cuál de estos organismos del Estado les corresponde estas funciones? ¿Cuál podríamos eliminar? ¿Cuál se aleja? La B sería. ¿La B eliminamos? Uh-huh. ¿Seguro, maestro? Eliminamos. Sí, ¿cuál eliminamos? ¿Cuál quitamos? ¿Cuál sacamos? ¿Cuál no está bien? Para mí, el que más se aleja es el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque miren, acá una de las funciones, o sea, todos estos tienen en común que velan por los derechos humanos, pero el Ministerio Público es un organismo independiente. Y justo este de acá, este que tenemos que elegir, vela porque estos organismos independientes trabajen, sigan teniendo esa independencia, que no se vendan con alguien o de repente que algún presidente les ordene qué hacer. No, no, no. Ellos tienen que garantizar, o sea, este de acá tiene que garantizar que estos organismos judiciales sigan siendo independientes. ¿Y cómo un organismo va a velar por los demás organismos independientes? Entonces vamos a eliminar por eso al Ministerio Público. ¿Se entendió o no se entendió, colegas? Sí, más que todo el Ministerio Público es la ¿Puedes fiscal. explicar, maestra, una vez más, por favor? ¿Me puedes explicar? A ver, miren. Acá todos ellos velan y luchan por la justicia. Los tres. Luchan también por los derechos humanos. Al menos los dos, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, luchan por el desarrollo de los derechos humanos. Pero la función que acá piden, esto es primordial, es importante, es que esta entidad que están mencionando vela también por la independencia de los organismos judiciales. ¿Me entienden? Ahora, el Ministerio Público es un organismo independiente, un órgano independiente judicial. Si es un órgano independiente judicial, ¿cómo él va a velar por la independencia de todos los organismos judiciales? No es, por eso es que se descarta. ¿Ahora sí entendió, maestra? Sí, maestra, se entendió. Muy bien, entonces por eso lo estamos eliminando. ¿Ya? ¿A cuál más podemos? Al Ministerio Público se llama la Fiscalía de la Nación. Claro, al Ministerio Público. Eso es lo que hemos revisado. Miren, dentro del Ministerio Público, que acá dice, es un organismo autónomo. O sea, es un órgano independiente, pues. No es que el presidente o los ministros le dicen qué hacer. Si es un órgano independiente, si es un organismo autónomo, ¿cómo el Ministerio Público, que dentro del Ministerio Público está la Fiscalía, va a velar porque los demás organismos judiciales sean independientes? No, tiene que ser alguien que esté más arriba. Entonces, por eso es que descartamos el Ministerio Público. Ahora, ¿cuál más podríamos ir descartando? ¿O con cuál nos quedamos y por qué? Bueno, yo creo que es bueno, no sé si me equivoco, creo que es la B. Muy bien, excelente, pero ¿por qué descartaríamos la C? ¿Por qué podríamos descartar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Porque Derechos Humanos también defienden los derechos humanos, y acá está. Pero el Ministerio del Interior sabemos que todos los problemas que están dentro de nuestro país, él se encarga ¿no? de proteger a las personas vulnerables, a todos los derechos de todas y todos, etc. Pero hay algo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no hace y que acá está presente y que sí hace el Ministerio del Interior. La independencia de los órganos judiciales. Muy bien. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior es el encargado de promover o de que se cumpla la independencia de todos estos organismos autónomos que existen dentro de nuestro país. Entonces, por eso es que vamos a descartar la opción C
Y nos vamos a quedar con la opción B. Hay que recordar eso, ya colegas. O sea, dentro del Ministerio Público, por ejemplo, está la Fiscalía, pero el Ministerio del Interior es el encargado de alguna manera de velar por, o de proteger todo, o que todo se dé, todo lo legal, todo lo jurídico se establezca bien dentro de nuestro país. Y acá justamente hablan de eso, ¿ya? Ahora vamos a la opción 11. Perdón, a la opción 11, no, a la pregunta 11. Durante una sesión de aprendizaje, la docente busca que los estudiantes reflexionen críticamente sobre los estereotipos presentes en el siguiente cuento elaborado por ella. Hemos hablado ya sobre la reflexión crítica, pero no hemos hablado todavía sobre los estereotipos. Pero creo yo que sí estamos en la capacidad o sea, sí tenemos conocimientos previos de qué son los estereotipos. ¿Verdad, maestros? ¿Qué podría ser un estereotipo? ¿Cómo podríamos definir a un estereotipo? Disculpen. Es una creencia que se ha normalizado en la sociedad, ¿no? Excelente, es una creencia errónea, ¿no? Que se ha normalizado en toda nuestra cultura, en toda nuestra sociedad. Y muchas veces hay estereotipos de género, pero en realidad no son los únicos. Un ejemplo de estereotipo, y los estereotipos también debemos recordar que son limitantes. O sea, está bien que nosotros luchemos en contra o para erradicar los estereotipos. ¿Por qué? Porque muchas veces los estereotipos han limitado a las personas en su desarrollo. Y eso es importante que sepan los estudiantes para que no continúen con esos estereotipos, para que se puedan cortar. Un ejemplo de un estereotipo: los hombres no pueden llorar. ¿Pero por qué no pueden llorar los hombres si todos tenemos emociones? Y está bien de expresar nuestras emociones, no siempre canalizándolas, pero está bien expresarlas. Está mal que nosotros no reprimamos emociones, eso es negativo, ¿ya? Y eso es un estereotipo. Otro estereotipo es que de repente la carrera de ingeniería es solo para varones, o solo pueden conducir los varones porque las mujeres no saben manejar. Esos también son estereotipos, o que los varones tienen más fuerzas que las mujeres. En realidad hay un montón de estereotipos, siempre los estereotipos son limitantes. Ya, a ver, entonces vamos a leer ya este cuento que ha elaborado la docente, la maestra, El escudero valiente. Había una vez un malvado dragón que tenía capturada a la princesa en la torre más alejada del reino. Por ese motivo, el rey llamó a todos los caballeros del reino para pedirles que salven a la princesa. Quien la salve podrá casarse con ella, dijo el rey a los caballeros. Así partieron uno a uno los caballeros al rescate, pero ninguno tuvo éxito. Sin que el rey se enterase, la madre de la princesa le pidió al escudero más joven y leal del reino que rescatara a su hija. El escudero, que siempre había estado secretamente enamorado de la princesa, aceptó sin pensarlo. Así el joven escudero, motivado por el amor, logró vencer al dragón y traer a la princesa de vuelta al reino. Al ver la valentía del escudero, la princesa quedó perdidamente enamorada de él. El rey cumplió su palabra y los nuevos novios se casaron y vivieron felices por siempre. Si el propósito de la docente es que los estudiantes indiquen estereotipos presentes en el cuento, ¿cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de este propósito? A ver, vamos a ir descartando. Primero leo las opciones y luego vamos descartando. La opción A dice: solicitar a los estudiantes que indiquen al personaje masculino o femenino que les haya parecido que actuó de manera más heroica en el cuento. Luego pedirles que describan las características principales de dicho personaje y que sustenten por qué tales características vuelven heroico al personaje identificado. B. Pedir a los estudiantes que expliquen cómo son descritos los personajes femeninos y masculinos en el cuento y cuál es su participación en el desarrollo de este.
Luego pedirles que señalen cuáles son las diferencias más notables entre estos personajes y que expliquen a qué creen que se deban dichas diferencias. Opción C. Preguntar a los estudiantes cuál es el mensaje que busca transmitir el cuento y cuáles son los valores que se buscan promover en el desarrollo de la historia. Luego pedirles que propongan acciones para poner en práctica dichos valores y que mencionen cómo éstas podrían favorecer la convivencia en la escuela. A ver, recuerden que el propósito de la maestra es que los estudiantes identifiquen estereotipos presentes en el cuento. Creo que esto está bastante sencillo. A ver, ¿cuál podríamos eliminar primero, el más lejano para ustedes? La letra C. La C. Muy bien. ¿Por qué eliminamos la C? Si no está feo, está bonito. Las actividades que la profesora está haciendo están bien. ¿Pero por qué lo eliminamos? No se identifica estereotipos. Muy bien. Tiene que ver nada, absolutamente nada con los estereotipos. Sí con los valores, pero no con los estereotipos. Para nada, en ningún momento. Entonces es el más lejano. Está bonito, está bacán, las actividades que está haciendo la profesora, pero no tiene que ver con el propósito. Entonces lo descartamos rápidamente. ¿Cuál más podríamos descartar? A ver, vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? En la opción A dice, solicitar a los estudiantes que indiquen al personaje masculino o femenino que les haya parecido que actuó de manera más heroica en el cuento. Ellos tienen que identificar ya al personaje, mujer o hombre, mamá, papá, la princesa, el escudero, ¿quién les pareció más heroico? Ya, y luego de eso, ellos tienen que pedirles que describan, o sea, tienen que describir las características principales de este personaje. Y luego sustentar por qué tales características vuelven heroico al personaje identificado. En la opción B dice, pedir a los estudiantes que expliquen cómo son descritos los personajes femeninos y masculinos en el cuento y cuál es su participación en el desarrollo de este. Luego pedirles que señalen cuáles son las diferencias más notables entre estos personajes y que expliquen a qué creen que se deba dichas diferencias. Se va la A. ¿Ya? ¿Por qué votamos la A? ¿Por qué No, descartamos dice la A? que describan las características principales de los personajes. Algo muy simple, ¿no? Miren, ¿saben por qué nosotros podríamos eliminar la A? Porque acá hablan, o sea, la persona, los estudiantes tienen que resaltar o tienen que mencionar al que actuó de manera heroica. ¿Y quién fue el que actuó, entre comillas, de manera heroica? ¿Recuerdan el cuentito? ¿Quién actuó de manera heroica en el cuento? ¿Quién fue el que fue a salvar a la princesa? El joven y leal escudero, que es hombre. Entonces, miren cómo acá sí se están desarrollando los estereotipos. Si nosotros resaltamos al más heroico, de hecho va a ser el escudero el más heroico. Entonces, luego de eso le vamos a pedir que describan cuáles son las características principales de este personaje. Y luego que sustente por qué tales características vuelven heroico al personaje identificado. ¿Ustedes creen que haciendo esta actividad pongo el escudero? Me parece que fue más heroico porque hizo esto a pesar de su corta edad, de su juventud, a pesar del cargo que tenía, rescató a la novia, venció al dragón, etc. ¿Ustedes creen que haciendo esta actividad ellos se van a dar cuenta o van a identificar estereotipos en el cuento? No van a identificarlo. Al contrario, están sin querer queriendo, la profesora, si hace esta actividad, está haciendo que ellos tengan una acción que es un estereotipo de género. Se están promoviendo de alguna manera las conductas estereotipadas. Entonces no está bien. En cambio, en la opción B,
Dice, pedir a los estudiantes que expliquen cómo son descritos los personajes femeninos o masculinos. O sea, al hacer esta comparación, los chicos sí se van a dar cuenta, van a analizar, van a darse cuenta que a los varones de repente los ponen como los más heroicos y las mujeres tienen que estar ahí esperando a que las rescaten, las salven, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta. Luego pedirles que señalen cuáles son las diferencias más notables entre estos personajes y que expliquen a qué creen que se deban dichas diferencias. Muy bien, a ver, vamos a decir qué dice el chat. Muy bien. No, ¿por qué, maestra Janet? No, ¿a qué se refiere? Ya, vamos a continuar, ¿ya? A ver, la pregunta 12 y la pregunta 13. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 12 y 13. Así que atentos porque de acá vamos a responder dos preguntas. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Cada vez que ocurre el fenómeno del Niño, se incrementan las lluvias en la comunidad de San Germán. Esto genera que el río se desborde y cause inundaciones que traen consigo la pérdida de cosechas y ganado. Además, las viviendas de los ciudadanos que viven cerca de las laderas del río se ven afectadas frecuentemente por estas inundaciones. Por ello, varios miembros de la comunidad han propuesto la construcción de un dique en la ladera del río. Sin embargo, los miembros de la comunidad que se dedican a la pesca piensan que este dique ahuyentará a los peces de la zona. Interesante. La pregunta 12 dice, el docente busca que los estudiantes identifiquen asuntos públicos. Qué bacán, porque este tema ya lo hemos desarrollado. A partir de la situación que les ha presentado, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Y recordemos, el propósito es que los estudiantes identifiquen asuntos públicos. Para nosotros, en este caso, ya hace rato nos hemos dado cuenta cuál es el asunto público, ¿ya? Recuerden que los asuntos públicos se pueden definir como problemas u oportunidades que tiene un lugar, ¿ya? Estos asuntos públicos siempre son contextualizados, o sea, no podemos generalizar. En todos los colegios el asunto público es el embarazo adolescente, no. Nos hemos dado cuenta con la práctica que los asuntos públicos tienen que estar bien contextualizados, que cada zona tiene su asunto público. Ya, ahora nos piden ahora nos piden más bien que los estudiantes tienen que identificar los asuntos públicos. ¿Qué acción es más pertinente para que el maestro, en este caso, pueda desarrollar este propósito? Ya, a ver, dice, opción A, pedir a los estudiantes que identifiquen las posturas de las partes involucradas. Luego, pedirles que planteen posibles alternativas para evitar los desbordes del río y no afectar actividades productivas. La opción B dice, explicar a los estudiantes por qué la construcción del dique en la ladera del río vulnera el derecho al trabajo de los pescadores. Luego pedirles que elaboren los argumentos con los que los pescadores podrían sustentar que no se contribuya al dique. El dique. Opción C, solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son las posturas existentes en relación con la construcción del dique. Luego, pedirles que evalúen de qué manera la construcción del dique impacta en el bienestar de las personas que viven en la comunidad. ¿Cuál podemos eliminar? ¿Cuál es el más lejano para ustedes? La B sería el más lejano. La B. ¿Por qué la B? Que les explique, ¿no? ¡Ey! Muy bien, maestra. Explicar a los estudiantes, porque él mismo va a dar su opinión. Y no, pues se supone que ahí ellos mismos tienen que sustentar, argumentar, reflexionar cuál es el asunto público. Pero ella les está diciendo, el mismo profesor, no están reflexionando nada y él les está diciendo. Muy bien, luego que elaboren argumentos, pero argumentos ya para qué si él les ha dado la respuesta. Entonces, no, partimos mal, muy bien. Luego, ¿cuál más eliminamos? Muy bien, la La C. docente explica, dice la maestra. La A C, sería. ¿cuál eliminamos? A ver, léanlo bien.
¿Cuál eliminamos? La A. La A Eliminamos. se va. Muy bien. ¿Por qué eliminamos la A? Porque recién van a identificar, ¿no? A los estudiantes. Ya, porque no está, o sea, están identificando, sí, pero están identificando las posturas de las partes involucradas y luego están buscando una solución. Esta actividad está buena, está bonita, pero no responde a la pregunta, no responde al propósito. Por eso es que lo vamos a eliminar. Ya, porque en ningún momento acá los estudiantes están identificando el asunto público. No se ve, no hay en ningún momento hay una acción que promueva el maestro para que los estudiantes identifiquen el asunto público. Identifican, sí, las posturas de ambos, ¿no? De los pescadores por un lado y de las personas que viven en las zonas aledañas, que se ven perjudicadas. Luego de eso, pide el maestro que ellos vean de qué manera podemos solucionar, pero no se ve en ningún momento que los estudiantes identifiquen los asuntos públicos. En la opción C, ¿por qué nos quedamos con la opción C? ¿Qué parte tiene que cumple con el propósito? Ahí se ve que no paso por paso. Primerito que van a señalar, Muy van a bien. poner una postura. Luego, ¿no? En este caso lo van con la construcción del dique. Después Ya. van a evaluar al final. Ujú, muy bien. Muy bien también, maestra, que está participando en el chat. Muy bien todos. Miren, acá sí se ve, miren, la primera acción, como dice la maestra, o sea, se ve el paso a paso, ¿no? Primero los chicos van a identificar las posturas. Hasta ahí no están identificando el asunto público, pero sí las posturas. Y más o menos ahí pueden ver los dos problemas, más o menos. Pero luego de eso, acá sí van a identificar el asunto público cuando ellos evalúan de qué manera la construcción del dique impacta en el bienestar de las personas que viven en la comunidad. Entonces, una vez que ellos hagan esto, se van a dar cuenta de cuál es el problema y qué consecuencias va a traer ese asunto público. ¿Ya? Entonces, acá sí se cumple, como dice la maestra, los pasos, ¿no? Antes de y cuando identifican el asunto público. Se observa. Ahora el 13, con esta misma situación, a ver, vamos a ver qué dice la maestra. Señalan las posturas de la construcción del dique y evalúan el impacto. Así es. Gracias, maestra Janet. El docente tiene como propósito que los estudiantes problematicen, a ver un ratito, problematicen los asuntos públicos que han identificado a partir de la situación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? El logro de dicho propósito es que los estudiantes problematicen los asuntos públicos. Tenemos igual 3 opciones, vamos a ir a la opción A. Pedir a los estudiantes que a partir de información sobre experiencias de mitigación de daños generados por inundaciones, elaboren un organizador gráfico en el que señalan acciones que podría realizar la comunidad para mitigar estos daños. Opción B, pedir a los estudiantes que apoyándose en fuentes de información complementarias, elaboren un organizador gráfico en el que señalen a todos los actores sociales que estarían involucrados en esta situación y el rol que cumplen. Opción C, pedir a los estudiantes que a partir de la información presentada en la situación, elaboren un organizador gráfico en el que señalen qué actividades económicas sufren pérdidas a causa de las inundaciones. A ver, voy a disminuir un poquito para que se pueda ver las 3 opciones. ¿Cuál podríamos ir eliminando?
La B sería. La B eliminamos. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuál vamos eliminando? Eliminamos la A, dice la maestra. La A. ¿Por qué? La A eliminaríamos primero. ¿Por qué La A y la C. ¿Por qué eliminamos la A? Recuerden, el docente tiene como propósito que los estudiantes problematicen los asuntos públicos. ¿Y qué es problematizar? ¿Cuándo los estudiantes problematizan en una clase? Cuando ya comprenden ya los estudiantes. Ya, muy bien. ¿Y en qué consiste la problematización? Dice, problematización son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y expectativas de los estudiantes. O sea, pueden problematizar cuando ya están haciendo preguntas. O sea, una vez que ya conocen el tema, porque es importante que para problematizar ellos conozcan ya del tema, pueden hacer preguntas, indaguen, construyan también, realicen, ya como conocen, ya como saben, de repente hasta pueden hacer, pueden realizar productos, ¿no? Pueden indagar, pueden preguntar, pero ya preguntas más, ¿no? Con mayor análisis, más de repente, o pueden incluso preguntar y o responder de manera argumentativa. A ver, dice, opción A, dice, pedir a los estudiantes que a partir de información sobre experiencias de mitigación de daños generados por inundaciones, elaboren un organizador gráfico en el que señalen acciones que podrían realizar la comunidad para mitigar estos daños. ¿Y por qué eliminamos la opción A? Cuando analizan causas y consecuencias del problema. Claro, una problematización se puede realizar así. Díganme, ¿por qué eliminamos la A? Por el antecedente, que no corresponde. Claro, porque la profesora le está haciendo muy facilito, muy sencillito, ¿no? Acá le dice la profesora, a partir de la información que les he dado, ¿no? A partir de la información sobre experiencias de mitigación de daños generados por inundaciones, elaboren bueno, está bien que elaboren un organizador gráfico, pero ya, o sea, ella les está dando bien sencillito, ¿no? Tomen esto y de acá van a hacer su organizador gráfico, chicos. Ahora, la opción B y la opción C. Vamos a analizar. En la opción B dice, pedir a los estudiantes que apoyándose en fuentes de información complementarias, o sea, se supone que ellos ya tienen información y ahora pueden usar fuentes de información complementarias. Elaboren un organizador gráfico en el que señale todos los actores sociales que estarían involucrados en esta situación y el rol que cumplen. Interesante. En la opción C dice, pedir a los estudiantes que a partir de la información presentada en la situación, elaboren un organizador gráfico en el que señalen qué actividades económicas sufren pérdidas a causa de las inundaciones. ¿Cuál les parece menos pertinente? A ver, porque a ver, dice la maestra Janet, también eliminamos la B porque solo se limita en señalar a los actores sociales. Pero ojo, cuando tú señalas a los actores sociales, tienes que reconocer de ese caso específico cuáles son. Porque por más que tú busques información de este tema, tú tienes que conocer el asunto público. Porque miren, los actores, a ver, nosotros tenemos un problema y los actores sociales de este problema, así yo busque información en otros libros, yo tengo que conocer el problema para identificar los actores sociales. Porque los actores sociales no son los mismos siempre, varían. Si nosotros tenemos un problema, nosotros vamos a ser los actores sociales, no otros. Entonces, ahí analícenlo bien. En la opción C dice, pedir a los estudiantes que, a partir de la información presentada en la situación, o sea, solo con la situación presentada, solo con esa información, van a elaborar un organizador gráfico en el que señalen qué actividades económicas sufren pérdidas a causa de las inundaciones. Está bien, ¿ah? No está mal, está bonito.
Pero en la opción B dice, pedir a los estudiantes que apoyándose en fuentes de información complementaria, o sea, además de la información que tienen, además del caso que tienen, ellos van a tener mayor información, pueden buscar información complementaria y luego van a elaborar un organizador gráfico, pero en ese organizador gráfico van a señalar los actores sociales que están involucrados en esa situación. Sabemos cuáles son los actores involucrados, ¿no? Los actores involucrados son los que participan en esa acción. Y por más que busquemos información de internet, de un libro, de donde sea, tenemos que conocer la situación, tenemos que identificar el problema para poder reconocer a los actores sociales de ese problema. En este caso, colegas, en el caso presentado acá, ¿cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles serían los actores involucrados en este caso? Primero, las personas que viven dentro de la comunidad de San Germán, porque todas de alguna manera ven este incremento de las lluvias, ven el tema de los ríos, cuando hay el fenómeno del Niño. Pero los actores que tienen digamos que están ahí, son, digamos, actores principales, son los pescadores y aquellas personas que viven cerca del río, porque ellos son los más perjudicados, entonces son los actores. Un ratito. Tú puedes leer un montón de libros y información complementaria, cosa que está muy bien, pero tienes que conocer el problema y tienes que entender, ¿no? ¿De qué trata el asunto público? ¿Cuál es el problema que existe? Y tienes que identificar también quiénes son las personas que están ahí, a las que de repente este asunto público les afecta directamente. ¿Ya? Eso es la opción B. En la opción C dice, solo con la información que le ha dado el maestro, solo con esa información van a hacer un organizador gráfico en el que señalen cuáles son las actividades económicas que sufren pérdidas a causa de las inundaciones. En otras palabras, los estudiantes van a poner, simplemente van a hablar de la pesca, ¿no? Porque la pesca es la actividad económica que sufre pérdidas a causa de las inundaciones. Probablemente por ahí habrá otra, pero acá mencionan más a la pesca. Muy bien, eliminamos la C, dice la maestra Yanico. ¿Ustedes qué dicen, colegas? Sí, ¿Cuál se eliminamos? elimina la C. La C, profesora, porque en la C solo hablan de los actores solo los económicos, mientras que en la B dice ahí tienen que elaborar de todos los actores involucrados, porque el texto habla sobre el ganado, cosecha, habla. Muy bien, sí, así es. En este caso nos vamos a quedar con la B. ¿Por qué? Porque los estudiantes para hacer este ejercicio, o sea, lo que les piden los profesores, ya tienen que tener conocimiento de el asunto público, reconocer a los actores, información complementaria de repente. Entonces es más complejo, ¿no? Vemos ahí que sí hay una mejor problematización. Ya, la 14 dice, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están compartiendo noticias sobre casos de discriminación, qué bonito, discriminación. Todavía no lo hemos tocado, pero ya igual como los estereotipos, también podemos hablar sobre qué es la discriminación, el racismo, etc. Bueno, está compartiendo noticias sobre la discriminación, surge el siguiente diálogo. A ver, los estudiantes están compartiendo una noticia sobre un caso de discriminación y va a surgir el siguiente diálogo. Felipe dice, yo encontré una noticia acerca de una mujer a quien por presentar ceguera se le negó el trabajo de jefa de personal de una fábrica. O sea, se le negó jefa de personal de una fábrica. El jefe de recursos humanos señaló que por presentar esta condición no era apta para este trabajo. Mariana dice, no entiendo por qué crees que habría discriminación. Es obvio que hay tareas que, de hecho, una persona con discapacidad no va a realizar, no va a poder realizar. Eso dice Mariana. Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con Mariana.
Por ello, el docente se propone brindar una retroalimentación sobre el comentario de la estudiante, o sea, de Mariana. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es pertinente para el logro de dicho propósito? Ella quiere brindar una retroalimentación al comentario que ha hecho Mariana. ¿Por qué? Porque varios de sus compañeros están de acuerdo con lo que dice Mariana. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es pertinente para el logro de dicho propósito? Vamos a leer las tres opciones. A ver, opción A. Hay que preguntarse si podrían existir puestos de trabajo específicos para las personas que presentan ceguera u otra discapacidad. En ese sentido, ¿qué tipo de trabajos podrían ser más adecuados para personas que presentan ceguera? ¿Cómo podría incentivarse que las empresas como la Fábrica de la Noticia creen puestos de trabajo para estas personas? Opción B. Creo que el problema es que la fábrica no ha previsto implementar un espacio de trabajo exclusivo para personas que presenten discapacidad. En ese sentido, ¿han pensado que con un espacio como ese, las personas que presentan discapacidad podrían sentirse más cómodos y así trabajar de manera óptima? ¿Qué características debería tener un espacio de este tipo en una fábrica como la de la noticia? Opción C. Convendría analizar si la manera de hacer algunas tareas ha sido diseñada desde la perspectiva de la persona que no presentan ceguera. En ese sentido, ¿no podría haber una forma para que el trabajo de jefe de personal pueda ser realizado también por personas invidentes? ¿Por qué creen que la fábrica no está dispuesta a generar condiciones para que esta persona pueda desempeñarse en ese puesto? A ver, colegas, analicemos. ¿Cuál podríamos eliminar? Voy a hacerlo un Sí. poquito más chiquito, ¿ya? Y me van a decir por qué eliminamos esa opción. Recuerden que lo ideal es hacer una retroalimentación a la respuesta de Mariana. Que sabemos, por supuesto, que no es la más correcta. A ver, maestra, ¿cómo me dice? Usted dice que se queda con que elimina la C. Sí. ¿Por qué la C? A ver, vamos. ¿Qué opinan los demás maestros? Yo eliminaría la B primero, Ya, la B. ¿Por qué la porque, B? porque ahí con la retroalimentación que hace el docente, está afianzando la idea que tienen los estudiantes. Ya, miren lo que dicen en la BA. Creo que el problema es que la fábrica no ha previsto implementar un espacio de trabajo exclusivo para personas que presentan discapacidad. En ese sentido, primero que la profesora está dando su opinión. Creo que la fábrica no ha previsto implementar, o sea, ¿no? Y luego, ¿han pensado que con un espacio como ese, las personas que presentan discapacidad podrían sentirse más cómodos y así trabajar de manera óptima? ¿Qué características debería tener un espacio en este tipo de este tipo en una fábrica como la de la noticia? Como dice el maestro, las preguntas de retroalimentación también responden, más bien da pie o acepta de alguna manera lo que está diciendo Mariana, ¿no? Aparte que inicia mal porque da su punto de vista. Muy bien, a ver, el problema no es el espacio de trabajo, claro. A ver, vamos a leer nuevamente la opción A y la opción C para ver cuál eliminamos, ¿ya, colegas? En la opción A dice, hay que preguntarse si podrían existir puestos de trabajo específicos para las personas que presentan ceguera u otra discapacidad. Bueno, eso puede ser comentario. En ese sentido, ¿qué tipos de trabajos podrían ser más adecuados para personas que presentan cegueras? ¿Cómo podría incentivarse que las empresas como la Fábrica de la Noticia creen puestos de trabajo para estas personas? A ver, vamos a ver la opción C. Dice, convendría analizar si la manera de hacer algunas tareas ha sido diseñada desde la perspectiva de la persona que no, a ver, otra vez. Convendría analizar si la manera de hacer algunas tareas ha sido diseñada desde la perspectiva de las personas que no presentan ceguera. Claro, es importante. En ese sentido,
¿no podría haber una forma para que el trabajo de jefe de personal pueda ser realizado también por personas invidentes? ¿Por qué creen que la fábrica no está dispuesta a generar condiciones para que esta persona pueda desempeñarse en este puesto? ¿Ya? Creo yo, no sé si soy la Parece única, que pero para mí estaría está más claro. discriminando, Lea. ¿Cómo, maestra? Parece que le estaría discriminando, algo así en la C. Tratando No, de ver, ¿no? no, más bien todo lo contrario. Miren lo que está diciendo la maestra. La maestra en la C dice, convendría analizar si la manera de hacer algunas tareas ha sido diseñada desde la perspectiva de la persona que no presenta dinero. O sea, dice, chicos, ¿saben qué? Analicen. Hay algunos puestos de trabajo que han sido solo diseñados para las personas normales, o sea, que ven bien. Hay eso, o sea, les pregunta, que ellos analicen, que ellos reflexionen, les hace esa pregunta. Y luego de eso les pregunta, ¿no podría haber alguna forma para que ese trabajo donde ha postulado esta señora pueda ser realizado también por personas invidentes? O sea, ¿esta persona lo podía hacer o no lo podía hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Y luego le pregunta, ¿por qué creen que la fábrica no está dispuesta a generar condiciones para que esta persona pueda desempeñar ese puesto? O sea, ¿por qué la fábrica se cierra y no quiere que ella entre a trabajar? Si en la primera pregunta está haciendo ella si es capaz o no de cumplir con este puesto. Pero acá, en la segunda pregunta, ponen en evidencia que en la fábrica, de alguna manera, hay personas que están discriminando a esta persona por su condición. En la opción A, sin embargo, la maestra empieza bien, porque sí hay que preguntarse si podrían existir puestos de trabajos específicos para las personas que presentan ceguera u otra discapacidad. Hasta ahí me parece que está bien. Luego se preguntas. Recuerden que la retroalimentación se da, nosotros casi siempre hacemos una retroalimentación cuando vemos que la respuesta de un estudiante no es la correcta. Entonces, en este caso, Mariana no tuvo una respuesta correcta. ¿Y qué dijo Mariana? Pero está bien, pues, porque ese puesto no era para una persona invidente. O sea, ella estaba asumiendo o estaba discriminando también, ¿no? Desde su comentario estaba teniendo en realidad un comentario bastante, con mucho contenido de discriminación, ¿no? Y estaba aceptando esa discriminación como algo normal, como algo que está bien. Entonces, es ahí cuando la maestra, que se ha dado cuenta que esta respuesta está mal, tiene que replantear o hacer preguntas para que Mariana se dé cuenta que su comentario está mal, ¿ya? Acá la maestra en la opción A hace estas preguntas. ¿Qué tipo de trabajo podrían ser más adecuados para personas que presentan ceguera? ¿Cómo podrían incentivarse que las empresas como la fábrica de noticias puedan o creen puestos de trabajo para estas personas? Ahora sí, colegas. Eliminamos la aire. Ajá. Exacto. Clásica, ¿Cómo? ¿Cuál eliminamos? la A. Muy bien, eliminamos la A. ¿Y por qué eliminamos la A? Ya la maestra Janet lo ha dicho por el chat. Pero a ver, colegas, ¿por qué vamos a eliminar la A? Bueno, yo eliminaría la A porque la profesora no hace una reflexión, ¿no? A lo que está diciendo Felipe. O sea, ¿cómo le explico? Mariana. Perdón. Mariana está diciendo que está bien, lo que ha Ajá. afirmado Felipe. Entonces ahí no, en la A no haría una reflexión. Por las preguntas que hace, ¿no? Para la otra sería uno más, las preguntas serían más, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Miren, lo que pasa, miren, colegas, hay que recordar el caso. O sea, Felipe, primero han leído el caso, ¿ya? El caso vamos a volver a leerlo así, de forma rápida. Ahí, acá está. Dice Felipe. Felipe es el que comenta sobre el caso. Yo encontré una noticia acerca de una mujer a quien por presentar ceguera se le negó el trabajo de jefa de personal de una fábrica. El jefe de recursos humanos señaló que por presentar esta condición no era apta para este trabajo. O sea, solo por presentar esta condición ella no era apta para cumplir o para desarrollar las funciones en ese trabajo. Y Mariana, o sea, hasta ahí Felipe ha identificado un caso de discriminación. La profesora, ¿hay necesidad de retroalimentar? Bueno, si quiere, pero no hay necesidad real. La necesidad real de una retroalimentación nace cuando nosotros percibimos una equivocación.
algo no está bien, no está alcanzando los niveles de logro que queremos. Entonces, maestros, ¿a Felipe la maestra tiene necesidad de hacerle retroalimentación, sí o no? A Felipe, que ha identificado el caso de discriminación. No, no. Con Felipe no hay esa necesidad. Pero vamos a ver qué es lo que dice Mariana. Mariana dice, no entiendo por qué crees que habría discriminación. Es obvio que hay tareas que de hecho una persona con discapacidad no va a poder realizar. Entonces, acá ella está asumiendo un acto de discriminación como algo bien natural. En pocas palabras, probablemente ella también discrimina en su acción cotidiana porque no identifica bien qué es discriminación. Entonces, acá la profesora se da cuenta de esta respuesta. Cuando hay una respuesta así, ¿hay necesidad de retroalimentarla o no hay necesidad? Que siga, nomás que hable. Díganme, ¿hay necesidad o no hay necesidad? Sí, tiene Sí que hay. funcionar. Muy bien. Entonces, si la maestra le dice, ¿sabes qué? Si le pregunta a la maestra, ¿no podría haber una forma para que el trabajo de jefe de personal pueda ser realizado también por personas invidentes? Hasta ahí, bueno, pero acá, hasta ahí está bien. Y acá la segunda pregunta, ¿por qué creen que la fábrica no está dispuesta a generar condiciones para que esta persona pueda desempeñarse en este puesto? Entonces, las preguntas me parece que sí hacen que la chica replantee el comentario. En la opción A, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué tipos de trabajo podrían ser más adecuados para personas que presentan ceguera? Le va a preguntar a la chica. La segunda pregunta es, ¿cómo podría incentivarse que las empresas como la fábrica de la noticia creen puestos de trabajo para estas personas? Una pregunta, ¿tú haciendo estas dos preguntas estás haciendo que la chica se dé cuenta de su error? ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos? ¿La A o la C? La A sería, profesora. Claro, la A, porque si tú le haces las preguntas, o sea, la chica ha dicho, ¿pero qué? Está bien, eso, hay personas que con esa condición no pueden cumplir esas actividades, entonces no me parece que es un caso de discriminación, y la profesora no le podría hacer este tipo de trabajo, porque si hace, perdón, no le podría hacer este tipo de preguntas, porque si hace estas dos preguntas, más bien la profesora está afianzando la postura de la chica, le está dando la razón, le está diciendo, sí, tienes razón, los que tienen ceguera no tienen la capacidad necesaria para asumir este cargo. Y eso está mal. Miren las preguntas. ¿Qué tipo de trabajo podrían ser más adecuados para personas que presentan ceguera? O sea, ¿sabes qué? Lo que tú dices está bien, ¿no? ¿Cómo podría incentivarse que las empresas como la Fábrica de la Noticia creen puestos de trabajo para estas personas? Mal, pues, mal, porque en realidad hay, en este tipo de puestos no hay, o sea, lo que debe de tener es capacidad, ¿no? Para resolver problemas, ustedes saben que estas personas desarrollan otro tipo de capacidades, pero no por eso significa que son incapaces. O sea, la ceguera no te limita, no te hace incapaz. Acá las preguntas, en cambio, sí están orientadas para que ella replantee lo que ha dicho, lo que ha respondido, se dé cuenta. Las preguntas dicen, ¿no podría haber una forma para que el trabajo de jefe de personal pueda ser realizado también por personas invidentes? Ella ahí se va a dar cuenta, lo va a analizar, va a decir, sí, claro, también lo pueden, o sea, estas personas también pueden asumir este tipo de cargos, ¿por qué no? Vemos maestros que también son, o sea, pueden tener este tipo de condición y no por eso son incapaces, muchos hasta son mejores. Tu condición, la condición que puedas tener, no necesariamente te va a limitar o te va a frenar a ocupar algún cargo. Hemos visto personas que ocupan cargos importantísimos, que son personas muy inteligentes y que son capaces de muchísimas cosas, que tienen mucha capacidad. Entonces, estas condiciones no te limitan, no te restan capacidad. Luego, la segunda pregunta, ¿por qué creen que la fábrica no está dispuesta a generar condiciones para que esta persona pueda desempeñarse en este puesto? Claro. Ya, siguiente, la 15. A ver.
Para el desarrollo de una actividad, la docente ha solicitado a los estudiantes que en equipos analicen noticias nacionales y a partir de estas identifiquen, qué bonito, otra vez, asuntos públicos de su interés. Luego de ello, un estudiante de cada equipo deberá presentar en plenaria un asunto identificado, o sea, un asunto público identificado y sustentar por qué consideran que este es público. ¿En cuál de las siguientes presentaciones no se menciona un criterio adecuado para identificar asuntos públicos? No, o sea, el incorrecto, el que no tiene que ver con asuntos públicos. ¿Ya? A ver, opción A. Nosotros, dicen los estudiantes, nosotros hemos identificado como asunto público el reconocimiento que ha recibido un equipo de médicos peruanos por sus aportes en la investigación en el campo de la salud infantil. Pensamos que es un asunto público porque este tipo de reconocimiento promociona el desarrollo del conocimiento científico en el Perú. Opción B. Nosotros hemos identificado como asunto público el aumento de migraciones hacia la capital. Consideramos que este es un asunto público porque se menciona en varias noticias de los diarios que hemos revisado, lo que nos muestra el interés que este asunto ha generado en los medios de comunicación. Opción C. Nosotros hemos identificado como asunto público el incremento del número de personas enfermas de dengue en 4 regiones. Para nosotros es un asunto público porque esta enfermedad está poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en estas regiones. A ver, ¿cuál eliminamos? Recuerden que el indicador es en cuál de las siguientes presentaciones no se manifiesta un criterio adecuado para identificar asuntos públicos. Entonces, vamos a eliminar primero a aquellos que sí manifiesten criterios adecuados para la identificación de asuntos públicos. ¿Cuál podríamos eliminar? La C. La B. La C. La C eliminamos. ¿Por qué eliminamos la C? Porque es un asunto público, porque ahí involucra lo que es a todas las personas, ¿no? Y es un asunto público todo aquello que atañe a todo, a la Miren, sociedad en general. les voy a dar bueno, ustedes ya saben, porque nosotros ya somos expertos, bueno, al menos los que han estado en esta clase de asuntos públicos, son expertos en identificar asuntos públicos. Entonces, si vemos acá, nos vamos a dar cuenta que los tres, sí son asuntos públicos. Lo que está mal en uno de ellos es la sustentación que hace de por qué es un asunto público. Eso es lo único que está mal, pero los tres sí son asuntos públicos. Entonces, en la C vemos que la sustentación de asuntos públicos es correcta. Dice, a ver, hemos identificado el incremento del número de personas enfermas de dengue. El dengue sí es un asunto público, ¿ya? Y acá él justifica, estos alumnos justifican muy bien. Entonces, eso lo eliminamos porque nos están pidiendo a aquellos estudiantes que no están identificando, no están explicando bien por qué es un asunto público. Y como acá sí lo están haciendo bien, lo eliminamos. Dice, para nosotros es un asunto público porque esta enfermedad está poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en estas regiones. Y eso es una forma de justificar o argumentar que es un asunto público. Algo que nos afecta a nuestra comunidad va a ser un asunto público. Y acá lo están argumentando bien. Por eso es que en este caso lo eliminamos, porque te piden que esté mal argumentado, que no esté argumentando bien que es un asunto público. Ahora, entre la A y la B, ¿cuál eliminamos? La A sería. Muy bien. ¿Por qué eliminamos la A? Porque ahí sí hay un asunto público, ¿no? Y cómo sustentan también. Muy bien, o sea, la sustentación está bien. Acá vemos un asunto público, el reconocimiento que ha recibido el equipo, un equipo de médicos peruanos por sus aportes a la investigación en el campo de salud. Sí es un asunto público. Como les dije, los tres sí son asuntos públicos, solo que uno está mal argumentado. Y acá lo argumentan y lo argumentan bien. Dice, pensamos que es un asunto público porque este tipo de reconocimientos promociona el desarrollo del conocimiento científico del país. Es algo que sí, de alguna manera nos beneficia, es una oportunidad. Y recuerden, asuntos públicos son problemas u oportunidades. Si ustedes hubieran pensado que los asuntos públicos son solo problemas,
Entonces, probablemente esto de acá lo hubieran puesto como opción correcta, porque hubieran dicho, ah, no, este no es un asunto público porque es algo bueno, es una oportunidad. Pero nosotros, que ya sabemos que es un asunto público, podemos identificar claramente que asuntos públicos son situaciones que atañen a todos y todas, que muchas veces son problemas, pero a veces también son oportunidades. En este caso, aportes científicos, aportes de investigación sobre el campo de la salud, es una oportunidad y las oportunidades también son asuntos públicos. Si hablaríamos del turismo, el turismo también es un asunto público, por si acaso. ¿Ya? De repente para otros maestros, ellos sí de repente solo piensan, porque casi siempre todo el mundo piensa que asunto público es solo problema, pero no. Nosotros conocemos la definición real de un asunto público. Entonces, esto está correcto, la opción A, por eso lo descartamos, porque nos piden el incorrecto. ¿Y por qué nos quedamos con la opción B? Por la Miren, explicación que da. exacto, porque la migración hacia la capital, eso sí es un asunto público. Entonces, hasta ahí sí está bien. Lo que está mal es la explicación que da. O sea, acá dice, consideramos que este es un asunto público porque se menciona en varias noticias de los diarios que hemos revisado, lo que nos muestra el interés que este asunto ha generado en los medios de comunicación. Y recuerdan que habíamos hablado que hay algunas noticias que se repiten en un montón de diarios, en un montón de canales, pero no afecta a la sociedad, no afecta o no contribuye a la sociedad. Por eso no es un asunto público. Por ejemplo, los escándalos de los famosos, el concierto de Daddy Yankee que es hoy, que fue ayer, etcétera. Esos, así bien es cierto, están en todas las redes sociales, están en todos los medios de comunicación. Todos lo vemos, todos lo conocemos, pero aún así no son asuntos públicos, porque no afectan de manera directa a la sociedad. No son oportunidades de manera directa para la sociedad. ¿Ya? No hay que confundirnos. Entonces, esto sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque cuando lo describen, no cumple con un criterio para identificar un asunto público. Siguiente pregunta, la 16. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un derecho de participación ciudadana? Qué bonito. Participación ciudadana. No es un derecho, ¿ah? Lo vamos a resaltar. A ver, a ver. Ya, ¿cuál de las alternativas no es un derecho de participación ciudadana según la Constitución Política del Perú? Primero, primero eliminamos y explicamos por qué. ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos, colegas? ¿Cuál La A. de participación ciudadana? Muy bien, el referéndum. Todos tenemos derecho a tener un referéndum. Así que esto sí es un derecho de participación ciudadana y nosotros lo explicamos en nuestras clases. Así que por eso lo eliminamos, porque sí es un derecho de participación ciudadana. Y otra cosa, lo que sí tenemos derecho, y está relacionado con la participación ciudadana, muy bien, es que nosotros podemos tener iniciativas en la formación de leyes. ¿No? Nosotros también podemos participar en los presupuestos, nosotros también podemos participar en las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no es, o sea, sí es un derecho, pero no es un derecho relacionado a la participación ciudadana, ojo, porque eso hay que tenerlo en cuenta, es el habeas corpus. Entonces esto de acá lo queda como respuesta, porque no, sí es un derecho, pero no es un derecho de participación ciudadana. Entonces ya, perfecto, fácil, sencillo. 17. A ver, ¿qué dice la maestra Janet? La maestra Janet también ha estado participando. Muy bien, gracias. 17 dice, los estudiantes han identificado que en el último año las heladas han generado un impacto negativo en varias regiones del país. Para problematizar otra vez, para problematizar dicho asunto público, ¿cuál es el asunto público en este caso?
¿Cuál sería el asunto público, colegas? En este caso. Heladas, que impactan. Bien, las heladas, ¿no? Ya. Y el impacto negativo que tienen en varias regiones. Ya, para problematizar dicho asunto público han investigado las características de las heladas, en qué regiones específicas suelen ocurrir y cuáles son las poblaciones que suelen ser las más afectadas. Teniendo en cuenta que el propósito de la docente es que los estudiantes continúen desarrollando la problematización del asunto público, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? A ver, la opción A dice, pedir a los estudiantes que busquen iniciativas de otros países con condiciones climáticas similares a las del Perú para mitigar los efectos de las heladas. Luego solicitarles que comenten cuáles de las iniciativas identificadas les han llamado más la atención. Finalmente pedirles que discutan cuáles de estas han sido más exitosas. Recuerden que estamos hablando de asuntos públicos y cuando hablamos de asuntos públicos todo tiene que ser contextualizado. Opción B, pedir a los estudiantes que indaguen qué otros fenómenos climáticos ocurren en las regiones donde suelen impactar las heladas. Luego solicitarles que indaguen los efectos de dichos fenómenos. Finalmente, pedirles que indiquen qué fenómenos creen que podrían ocasionar mayor impacto en las regiones en las que estos suelen ocurrir. Opción C. Pedir a los estudiantes que averigüen qué actores son responsables de realizar las acciones de prevención ante los efectos de las heladas. Luego solicitarles que evalúen cómo estos vienen cumpliendo sus funciones. Finalmente, pedirles que identifiquen qué otros actores deben involucrarse en la gestión del riesgo de desastres ante las heladas. Está interesante. A ver, ¿cuál podríamos ir eliminando? Claro. Muy bien, ¿por qué han eliminado la? ¿Por qué eliminaron la A? La A también yo así rápidamente lo eliminaría. Pero ¿por qué ustedes eliminaron la A? Bueno, porque hacen la comparación con otros países, ¿no? No Y ahí ya- contexto. Tiene que ser del lugar del contexto donde vive. Claro, pedir a las entidades que busquen iniciativas de otro país. Bueno, hasta ahí puede ser, ¿no? De repente como iniciando, como calentando. Pero para mitigar los efectos, luego solicitarles que comenten cuáles de estas iniciativas identificadas han llamado más la atención. O sea, no sigue con realidades de otro país. Finalmente, pedirles que discutan cuáles de estas han sido más exitosas. Y sigue con lo mismo de otros países. No hay contextualización de ninguna manera. Ya, entre la B y la C, ¿cuál eliminan? Muy bien, no está contextualizado la A. ¿Cuál eliminan? Entre la A y la B, perdón, entre la B y la C. La B, La B, ¿por qué la B eliminan? porque solamente dicen, ¿no?, en qué regiones se suelen ocurrir o se pueden dar. Miren, otro maestro, gracias, muchas gracias maestra, su contribución siempre es valiosa. Otro maestro que tenga otra opinión, ¿por qué eliminaría la B? Otro maestro o maestra, ¿por qué eliminarían la B? ¿O eliminarían la C? A ver, díganme ustedes. La B yo eliminaría porque no están problematizando ahí los asuntos públicos. Están más Bien, información. muy bien. Usted maestra y la maestra Yanet, muy bien. Miren, aquí hay un asunto público, que son las heladas. ¿Y cómo tú vas a preguntarle a los estudiantes sobre otras situaciones? O sea, no estás abordando los asuntos públicos. Acá la maestra no aborda el asunto público. O sea, está bien el proceso, pero pide que ellos indaguen o reconozcan otros fenómenos climáticos. Entonces, ahí está mal, porque ella no está abordando este asunto público. O sea, si vemos de repente cómo lo va a hacer, decimos, ay, qué bonito, qué bien, es un ejercicio que sí podemos hacer, pero si nos damos cuenta, no responde a lo que piden. ¿Por qué? Porque acá ya se ha identificado un asunto público y los estudiantes tienen que problematizar sobre este asunto público. Y acá no están problematizando sobre este asunto público. Están problematizando sobre fenómenos climáticos, no sobre el asunto público ya identificado. Entonces, esta opción B no responde a lo que te piden, al propósito que piden. ¿Ya? Por eso es que lo eliminamos. ¿Por qué nos quedamos con la opción C?
¿Por qué nos quedaríamos con la opción C, maestros? Porque sí responde a propósito sobre las edades, no pregunta. Muy bien, ¿no? Y está bien contextualizadito. Ahí piden que, ahí pregunta la maestra, ¿cuáles son los actores responsables? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quiénes más? ¿Qué otros actores podrían contribuir a esta situación? O sea, responde al asunto público y aparte de eso está bien contextualizado porque ellos tienen que identificar quiénes actúan, qué hacen cuando actúan, qué otras personas de esa zona podrían también actuar ante esta situación, qué podrían hacer. La 18 dice, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están conversando sobre las elecciones del municipio escolar, la docente ha notado que entre los estudiantes un grupo se encuentra a favor de la obligatoriedad del voto y otro en contra. Sin embargo, nadie sustenta su posición. La docente tiene como propósito que los estudiantes inicien la elaboración de argumentos razonados. Para ello, les ha pedido que respondan con ayuda de fuentes de información un conjunto de preguntas. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorecen de manera más pertinente al logro de dicho propósito? Recuerden, el propósito es que los estudiantes inicien la elaboración de argumentos razonados, ¿ya? Argumentos razonados. Ahora, ¿qué preguntas son importantes, son necesarias para que ellos tengan argumentos desarrollados, tengan argumentos en sus respuestas? A ver, la opción A dice, ¿cuáles son los principales beneficios de que el voto sea obligatorio? ¿Cuáles son sus principales limitaciones? ¿Tendría alguna consecuencia sobre la participación estudiantil que el voto deje de ser obligatorio? Opción B. ¿Qué normas regulan el proceso de elecciones de los representantes del municipio escolar? ¿Cuáles son las normas que hacen referencia a la obligatoriedad del voto? ¿Consideras que en la institución educativa se cumplen estas normas? Opción C. La libertad es un elemento básico para el funcionamiento de la democracia. La libertad consiste en la posibilidad de decidir nuestras acciones. ¿Se ven limitadas tus acciones cuando te obligan a hacer algo que no quieres? A ver, todas estas son preguntas, ¿ya? Creo que lo he leído mal, no lo he leído como pregunta. A ver, ¿cuál de estas preguntas es importante para que los estudiantes tengan argumentos razonados sobre su posición? Recuerden que algunos opinan que no debería de ser obligatorio y otros opinan que sí, debería de ser obligatorio las elecciones o las votaciones a municipio escolar, ¿ya? Pero no tienen argumentos razonados. Y acá el maestro o la maestra quiere que ellos tengan argumentos razonados. Les está pedido que respondan con ayuda de fuentes de información. ¿Ya? ¿Cuál de estas preguntas van a ser o son más pertinentes para que los estudiantes tengan argumentos razonados, colegas? La C. ¿Las eliminamos? Para mí la B sería. Esa es la respuesta, la C. A ver, ¿cuál eliminamos? La B. La A eliminaríamos primero. A ver. ¿Seguros la A? ¿Cuáles son sus principales limitaciones? ¿Qué normas ¿Cuáles son las normas que se referencian a la obligatoriedad del voto? ¿Consideras que en la ley se cumplen estas normas? A ver, colegas, analicen bien. ¿Cuál podríamos eliminar? Es para que ellos tengan argumentos razonados. O sea, para que si en caso están de acuerdo con que el voto sea obligatorio, puedan sustentarlo. Si no están de acuerdo con que el voto sea obligatorio, también puedan sustentarlo. No es que si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y ya. No, tienen que tener argumentos razonados. Entonces, ¿cuál de estas preguntas es importante que la maestra le haga para que ellos puedan luego tener una postura y explicar el por qué? O sea, argumentos razonados. ¿Cuál de ellos es importante? ¿Cuál eliminamos primero? ¿Eliminamos primero la B? No, la C. Yo me quedaría con la B. Ya, a ver, primero eliminamos la C, poco a poco, ¿ya? Eliminamos la C, ¿les parece? ¿Todos de acuerdo? Y acá la maestra Janet también dice la C. Sí, la C. Ya, vamos a analizarlo, porque lo eliminamos, dice. La libertad es un elemento básico para el funcionamiento de la democracia.
La libertad consiste en la posibilidad de decidir nuestras acciones. ¿Se ven limitadas tus acciones cuando te obligan a hacer algo que no quieres? Miren, ¿saben por qué yo lo eliminaría? Porque estas preguntas son para que los estudiantes tengan argumentos razonados, pero solo para que ellos puedan responder que no están de acuerdo que la votación sea obligatoria. Y los que sí están de acuerdo con la votación sea obligatoria, ¿cómo van a argumentar su respuesta si estas preguntas son solo para argumentar sobre la libertad y sobre el hecho de que no tenga que ser obligatorio? Por esa razón yo lo eliminaría. ¿Ya? Ahora ustedes, lean bien y díganme, ¿por qué lo eliminaría? A ver, ¿cuál de ellos eliminamos y por qué? Pues yo eliminaría primero la A. ¿Por qué? Aunque las preguntas sí son, se puede decir que les ayuda a reflexionar sobre el voto, ¿no? Si es obligatorio, ¿no? Sobre ambas respuestas. O sea, si digo sí, sí estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio, ¿por qué? O sea, respondiendo a estas preguntas, yo voy a tener la capacidad de argumentar si estoy de acuerdo, ¿por qué? Y si no estoy de acuerdo, ¿por qué? En el caso de la C hemos eliminado, porque acá solo si hacemos estas preguntas, los estudiantes solo van a poder argumentar todos los que no están de acuerdo que sea obligatorio. Pero los que sí están de acuerdo, ¿cómo van a argumentar? Estas preguntas no les va a permitir, porque solo están orientadas para que argumenten los que no están de acuerdo que sea obligatorio. Ahora, ¿cuál eliminamos? ¿La A o la B? A ver, analicen. Ah, eliminar. La La B. B. La B. La B. Eliminarla. Ya, ¿y por qué eliminamos la B? Porque ahora hizo las normas, ahora no habla si el obligatorio es si las elecciones son sobre el caso, que si es obligatorio o no. Claro, está cerrado, está orientado para, de repente puede ser que esté orientado para las personas que están a favor, pero no es que estas preguntas no van a hacer que los estudiantes puedan reflexionar acerca de si sí, si no y por qué. En cambio, en las preguntas A sí son más abiertas. ¿Cuáles son los principales beneficios de que el voto sea obligatorio? O sea, acá los chicos, si responden eso, los chicos que están de acuerdo con que el voto sea obligatorio van a poder argumentar. Luego, ¿cuáles son las principales limitaciones? Los chicos que no están de acuerdo con que el voto sea obligatorio también van a poder argumentar. ¿Tendría alguna consecuencia sobre la participación estudiantil que el voto deje de ser obligatorio igual? O sea, son preguntas que permiten que ambos grupos, los que están de acuerdo y desacuerdo, puedan argumentar sus respuestas. Luego de responder estas preguntas que la maestra ha hecho, ellos van a analizar nuevamente y si están de acuerdo van a tener la capacidad de responder. Y si no están de acuerdo, también. Ya, continuamos. La 19. Ajá, son más reflexivas, también son más abiertas, tienen mayor amplitud estas preguntas. Ya. Las 19. Los estudiantes han problematizado el asunto público de la falta de acceso a la salud en algunas zonas del país. O sea, los chicos ya han problematizado el asunto público que es el acceso de salud en algunas zonas del país. Para complementar la actividad de los estudiantes, el docente les solicita que busquen ejemplos de acciones para atender este asunto público, que es el acceso a la salud, y que lo presenten en una plenaria. ¿Cuál de los siguientes ejemplos planteados por los estudiantes evidencia mejor una perspectiva intercultural? La pregunta es, ¿cuál de los siguientes ejemplos planteados por los estudiantes evidencia mejor una perspectiva intercultural? A ver, vamos a leer las tres opciones. Esta pregunta está interesante porque miren, por una parte tenemos una variable que es el asunto público. Ese es tema 1, asunto público. El tema 2, algo que también tenemos que conocer para responder esta pregunta, es la problematización, en qué consiste. La tercera parte que tenemos, o la tercera variable, o el tercer tema que también tenemos que conocer es la perspectiva intercultural. ¿O qué es la interculturalidad? Felizmente nosotros sí creo que podemos responder la pregunta porque sabemos qué es la interculturalidad. A ver, continuamos. Opción A. José Carlos dice,
Yo encontré un proyecto que busca incentivar que los médicos recién egresados vayan a trabajar a las zonas más vulnerables del país y con ello reforzar la atención médica con más profesionales. Opción B, Marcela dice, yo leí sobre un proyecto que ha impulsado la donación de equipos médicos especializados a algunos centros de salud de zonas rurales y así poder dar una atención oportuna a las personas que viven en estas zonas. Opción C dice, opción C, Ana dice, yo averigüé acerca de un proyecto que busca capacitar a las personas con conocimientos tradicionales sobre el cuidado de la salud dentro de una comunidad para así fortalecer la labor que estas personas realizan y potenciar la atención en salud. A ver, colegas, ¿cuál podríamos eliminar? A ver, ¿quién está con el audio prendido? Estamos escuchando todo. Ya miren, los estudiantes han problematizado el asunto público de la falta de acceso a la salud en algunas zonas del país. ¿Ya? O sea, hay un asunto público que es que lamentablemente, y esto es algo real, es algo verídico, si lo vemos en nuestro país, si es un asunto público, la salud no llega a algunas zonas, sobre todo a zonas alejadas, zonas rurales. Para complementar la actividad de los estudiantes, la docente les solicita que busquen ejemplos de acciones para atender este asunto público. O sea, ¿qué pueden, chicos, qué pueden hacer ustedes para que este asunto público mejore? ¿Ya? Y luego de eso, los estudiantes lo van a presentar en una plenaria, ¿no? Las acciones que ellos han buscado y creen que son pertinentes. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes ejemplos planteados por los estudiantes evidencia mejor una perspectiva intercultural? Nosotros tenemos enfoques, ¿no? Bueno, son 7 enfoques. Uno de ellos es el intercultural. ¿Qué promueve la interculturalidad? ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, lo vamos a buscar, ¿ya? Ay, mi internet es un poquito lento. No, mi internet no, en realidad, es mi máquina. Ya, los enfoques transversales. ¿Ya? Y habla un poco sobre la interculturalidad. Y nosotros también desde nuestro curso hablamos sobre la interculturalidad. Pero bueno, es importante que siempre lo recordemos, ¿no? No está mal. Bueno, en todas las áreas se desarrollan los enfoques transversales. Ojalá que salga grande la imagen. A ver, acá vamos a identificar, ¿ya? No puedo verlo. Muy chiquito. Enfoque intercultural. Ya, acá está más grande. Acá. Dice, enfoque intercultural. Ay. Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las distintas formas de ver el mundo. Nosotros sabemos que estamos en un país donde hay muchas culturas y debe de haber respeto por estas culturas. En lo posible debemos de hacer que estas culturas pues continúen vigentes y no se extingan, no se eliminen, porque en realidad el Perú es un país muy pobre. Y una de nuestras pocas riquezas no es la riqueza económica, sino es la riqueza. Una de ellas es la riqueza en nuestras culturas. Tenemos muchas culturas, ¿no? Entonces, es importante poder conservar estas culturas y tratarlas con respeto, con cariño, con consideración, teniendo en cuenta que ninguna es mejor que otra, ¿no? Todos tienen el mismo valor, el mismo peso, y es importante también que nos identifiquemos con nuestra cultura, que tengamos identidad cultural. Entonces, más o menos en eso consiste la perspectiva intercultural. Ahora, hay 3 opciones. La opción A dice José Carlos. Yo encontré un proyecto que busca incentivar que los médicos recién egresados vayan a trabajar a las zonas más vulnerables del país
y con ello reforzar la atención médica con más profesionales. O sea, José Carlos va y dice, profesor, esta acción es lo que se debe de hacer, que los médicos que recién han salido vayan a las zonas rurales, ¿no? A las zonas más alejadas, más vulnerables. Y de esta manera va a haber una mejor atención médica. Marcela dice, yo leí sobre un proyecto que ha impulsado la donación de equipos médicos especializados a algunos centros de salud de zonas rurales. O sea, que hayan más equipos médicos a estas zonas rurales, para que así haya una mejor atención, una atención más oportuna. Y Ana dice, yo averigüé acerca de un proyecto que busca capacitar a las personas con conocimientos tradicionales. Ustedes saben que en muchas culturas tenemos conocimientos ancestrales, ¿no? Y estos conocimientos ancestrales incluso han servido para que la ciencia pueda avanzar. Gracias a los conocimientos ancestrales, nosotros sabemos que si tenemos un dolor de barriga, un cólico, podemos tomar de repente agua de orégano, agua de apio, si estamos mal de la vista, agüita de manzanilla, etcétera. Eso. Entonces, Ana dice, hay que capacitar a las personas para que tengan conocimientos tradicionales sobre el cuidado de la salud dentro de una comunidad, para así fortalecer la labor que estas personas realizan y potenciar la atención en salud. O sea, que ellos mismos se capaciten más sobre estos conocimientos y que de esta manera se conserven las tradiciones del pueblo, los saberes ancestrales, y que también mejore el tema de salud. Ahora, acá lo que te piden es cuál de los siguientes ejemplos planteados por los estudiantes evidencia mejor una perspectiva intercultural. O sea, el derecho el respeto hacia los derechos de todas y todos que provienen de cualquier cultura. ¿Cuál de estas opciones ustedes, respeto y valoración entre culturas? Muy bien. Entonces, ¿cuál de ellos nosotros eliminaríamos? ¿Y por qué? ¿Cuál podrían eliminar, colegas? A ver. Ya, la maestra Janet dice que elimina la B. ¿Por qué? Porque en la B en ningún momento se ve una perspectiva intercultural, donde haya respeto por todas, todos, de las tradiciones culturales, etcétera. No se ve. Dice, yo leí un proyecto donde los equipos médicos especializados, algunos centros de zonas rurales, y así poder tener una atención más oportuna a las personas que viven en estas zonas. No, no se ve. Muy bien, yo también eliminaría la B. ¿Qué otra opción podríamos eliminar? La A. Muy bien, la A. ¿Por qué eliminamos la A? O sea, miren, las ideas no están malas, solo que no tienen una perspectiva intercultural. En cambio, hay una que notoriamente sí presenta esto, evidencia, que es la opción C, ¿no? Yo averigüé acerca de un proyecto que busca capacitar a las personas con conocimientos tradicionales sobre todo. De esta manera, aparte que está potenciando la salud, está haciendo que las tradiciones continúen, se desarrollen y va a capacitar a las personas de la misma población. Entonces está muy bien. Claro, en la opción A no involucran conocimientos ancestrales o culturales. Ya, vamos a pasar a la 20. Los estudiantes están trabajando en equipos, un proyecto de investigación sobre los derechos de la mujer a nivel internacional. Por si acaso vamos a resaltar. En este contexto, los integrantes de un equipo han identificado como asunto público la restricción de libertades de las mujeres en Arabia Saudita y le han pedido al docente que los oriente sobre cómo problematizar dicho asunto. ¿Ya? Entonces, ellos han tomado como asunto público la restricción de libertades de las mujeres en Arabia Saudita. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para orientar a los estudiantes en la problematización del asunto público que han identificado? A ver, vamos a las opciones. A ver, la opción A dice, presentar a los estudiantes el testimonio de una mujer de Arabia Saudita.
que denuncia la falta de libertades que tienen las mujeres en su país. Luego, pedirles que identifiquen qué restricciones a la libertad son mencionadas en el testimonio. Finalmente, pedirles que comenten cómo se sentirían si ellos experimentaran dichas restricciones. Opción B, pedir a los estudiantes que busquen información acerca de qué libertades tienen restringidas las mujeres en Arabia Saudita. Luego, pedirles que evalúen si hay diferencias entre las libertades con las que cuentan hombres y mujeres en dicho país. Finalmente, pedirles que analicen cómo estas diferencias afectan la vida de las mujeres. Explicar a los estudiantes qué organismos internacionales promueven los derechos de las mujeres. Luego, indicarles que indaguen qué labor cumplen estos organismos en países como Arabia Saudita. Finalmente, pedirles que sustenten la importancia de esta labor para promover la ampliación de libertades de las mujeres. Ya, ¿cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos, colegas? La C, porque está explicando la maestra. Eso, sí, está bien notorio, ¿no? La C lo recontra mega eliminamos, porque ¿cómo va a haber problematización cuando el docente actúa tanto en este proceso? No, mal, muy mal. Entonces, bien eliminado. Ahora entre la A y la B, ¿con cuál nos podríamos quedar? ¿Cuál eliminamos y por qué? Primero, ¿cuál eliminamos? A ver, en el chat, ¿qué dicen? La A, eliminamos la A. ¿Qué dicen los demás maestros? ¿Por qué eliminaríamos la A? Yo pienso que se debe eliminar la B, porque ahí dice, no, están buscando la diferencia entre las libertades de, pienso que es de las mujeres, ¿no? Ya. ¿Y por qué no eliminaría la A? A ver qué dice, sí. ¿Por qué a ver, la B ya han sustentado por qué lo eliminarían. La A, ¿por qué lo eliminarían? Ah, está interesante. A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? La B sería, profesora. La B, ¿qué? Ah, la respuesta. A ver, ¿por qué eliminaría la A entonces? Porque la A sobre... Bueno, la A eliminaría porque ahí menciona solo el testimonio y finalmente dice que comenten cómo se sentirían si experimentaran dichas restricciones, ¿no? Así Bueno, es. aquí comenten nomás. Mientras que en la otra, ahí van a problematizar, ¿no? Que dice acá la última, van a evaluar, ¿no? La libertad que tienen los hombres y las mujeres en dicho país. Claro, excelente. Miren, acá esta es una actividad, me parece que es más sencilla. Está relacionado solo a un testimonio de una mujer. ¿No? El testimonio de una mujer. Y en base a eso, a ver, un ratito, ya voy a resaltarlo. Y ahora sí. Y en base a eso, el estudiante va a reconocer, pedir que identifiquen la restricción de la libertad, pero del caso mencionado. Y luego pedir que comenten cómo se sentirían si ellos experimentaran dichas restricciones. O sea, que desarrollen la empatía, pero en realidad es sencillo y es solo de un caso. En la opción B, sin embargo, dice la maestra, miren, pedir a los estudiantes que busquen información acerca de qué libertades tienen restringidas las mujeres en Arabia Saudita. O sea, es de manera general, todas las mujeres, qué restricciones tienen. Ya, luego de eso, va a pedir que evalúen, o sea, ellos van a comparar, contrastar. Ya tenían información de la clase. Ahora van a buscar información complementaria. Luego de buscar información complementaria, van a anotar cuáles son las restricciones que tienen las mujeres en general. Luego de esa actividad, va a pedir que evalúen cuál es la diferencia entre los varones y las mujeres en este país.
en cuanto a ejercer su derecho de libertad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ella va a contrastar, va a comparar. Y luego va a pedirles que analicen cómo estas diferencias afectan a la vida de las mujeres. O sea, es una actividad más completa, donde tú no estás agarrando un casito, porque este caso puede ser de repente una situación específica, o de repente, claro, es una situación específica donde la persona de repente se le considera de otra manera, de repente de manera más exagerada, o de repente más bien tiene mejores derechos que las demás, quién sabe. En cambio, acá no, acá están averiguando de manera general. Primero buscan información sobre cómo es que es la vida ya para las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Más bien, y qué restricciones tienen. Luego de eso van a comparar hombres y mujeres. ¿Cómo es el caso de los varones y cómo es el caso de las mujeres en cuanto al respeto de sus derechos? ¿No? Haciendo énfasis en la libertad plena de elección, etcétera. Y luego de eso, ¿cómo es que estas diferencias afectan de manera negativa a las mujeres? Seguimos, a ver, vamos a leer el chat. Dice, claro, el general, muy bien, maestra. A ver, lea la siguiente situación y responda a las preguntas 21 y 22. En el proceso de deliberación de asuntos públicos, un equipo de estudiantes ha escogido como asunto público el impacto de la producción de alimentos transgénicos en la sociedad. 21. Una de las fuentes seleccionadas por el equipo para problematizar el asunto público es la siguiente. Premio Nobel apoya el uso de cultivos transgénicos para vencer el hambre en países en desarrollo. El Premio Nobel de Medicina de 1993, Richard Roberts, junto a otros 151 premios Nobel, trabaja para desestigmatizar el uso de los transgénicos. Recientemente, Roberts dictó una conferencia al respecto en la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos. En dicha conferencia, Roberts señaló que los humanos han estado modificando los cultivos durante siglos a través del mejoramiento por cruce para mejorar las fuentes de alimentos y que la modificación genética de los cultivos permite a los científicos mejorar aún más las variedades en un tiempo más corto, creando nuevas variedades en solo unos años. Creo firmemente que el enfoque de organismos genéticamente modificados, OGM, para el fitomejoramiento tiene muchas ventajas, dijo Robert. Pueden acelerar la generación de nuevas plantas, nuevas especies que alimentarán al mundo, agregó. El Premio Nobel apoya el uso de cultivos transgénicos para vencer el hambre en países en desarrollo. El Premio Nobel de Medicina, no, y otra vez, ya, eso se repite, ya lo hemos leído, por si acaso. A ver, lo voy a eliminar. A ver. No, vamos a eliminar. Ya, esto adaptado de Vandenberg 2020, Premio Nobel, apoya el uso de cultivos transgénicos para vencer, bueno, la fuente ahí está. Listo. Luego de que los estudiantes han leído la fuente, la docente busca que evalúen críticamente la postura planteada en la fuente acerca del uso de los transgénicos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? ¿Cuál es el logro de dicho propósito? Que los estudiantes evalúen o tengan una postura crítica acerca de esto que han leído, ¿no? Y esto que han leído tiene que ver con que una persona, un premio Nobel, Richard, está a favor del uso de los transgénicos para evitar el hambre. ¿Por qué? Porque él dice que son más rápidos, más fáciles, etc. A ver, opción A. Dice, pedir a los estudiantes que señalen la postura planteada en la fuente y los argumentos en los que se sustenta. Luego pedirles que indaguen qué impactos tiene el uso de alimentos transgénicos, según otros expertos en el tema, y que no han sido mencionados en la fuente. Finalmente, pedirles que, en base a lo anterior,
formulen una opinión sobre lo expuesto en la fuente. Opción B dice, pedir a los estudiantes que señalen cuál es el argumento principal planteado en la fuente. Luego, explicarles qué aspectos de la problemática en torno a los alimentos transgénicos no han sido considerados en la fuente. Finalmente, pedirles que a partir de la información anterior, elaboren argumentos para sustentar una postura contraria a la expuesta en la fuente. Opción C dice, perdón, pedir a los estudiantes que indiquen los beneficios de las modificaciones genéticas de los alimentos transgénicos señalados en la fuente. Luego, pedirles que expliquen por qué, de acuerdo con lo expresado en la fuente, estas modificaciones podrían salvar la vida de muchas personas. Finalmente, pedirles que a partir de lo identificado, expliquen la postura planteada en la fuente. ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál es más rápido eliminar? La B, la B. ¿La B? ¿Por qué eliminaría la B? Porque ahí la maestra está explicando. Ah, sí, está muy bien. La maestra ahí está explicando, muy bien. Entonces ahí lo eliminamos rápidamente. Muy bien, sí, yo también ahora que recuerdo cuando lo leí me pareció fatal. Pedir a los estudiantes que señalen cuál es el argumento principalmente planteado en la fuente. Hasta ahí no está haciendo mal, pero tampoco está bien. ¿Saben por qué? Porque hasta ahí la maestra está haciendo que ellos identifiquen el argumento. Y recuerden que el objetivo es que los estudiantes evalúen críticamente la postura planteada. O sea, es que se den cuenta que no necesariamente todo lo que leen está bien. Y que en este texto, así sea un premio Nobel, no necesariamente su respuesta está bien. Ellos tienen que ser críticos. Entonces acá, para empezar, no se cumple con eso. Los estudiantes no están siendo críticos. Luego, ella les va a explicar qué aspectos de la problemática en torno a los alimentos transgéneros no han sido considerados en la fuente. Si ella hace esto, ya fue todo. ¿Por qué? Porque los estudiantes, ¿cómo van a tener una opinión crítica si ella misma está haciendo la crítica? O sea, ella ya hizo todo el ejercicio. Y luego, bueno, por más que ya los chicos quieran elaborar argumentos, como ella ya hizo la crítica, sus argumentos van a estar en torno a la crítica que ella ha hecho. O sea, ella ha hecho que los alumnos hagan una tarea fácil. Entonces, por eso la B está bien descartada. ¿Cuál más eliminaríamos? La A. ¿Por qué eliminaríamos la A? A ver, lean bien. A ver, la A dice, pedir a los estudiantes que señalen la postura planteada en la fuente y los argumentos en la que se sustenta. Hasta ahí no está haciendo que los estudiantes tengan una postura crítica. Ya, hasta ahí no. Pero lo que sí están haciendo es identificar cuál es el argumento de este premio Nobel. Luego pedirles que indaguen qué impactos tiene el uso de alimentos transgénicos, según otros expertos en el tema, y que no han sido mencionados en la fuente. O sea, casi interesante, porque mientras ellos leen, ellos se van a dar cuenta que existe otra postura. Finalmente, pedirles que en base a lo anterior formulen una opinión sobre lo expuesto en la fuente. O sea, ahí ellos sí van a poder ser críticos. ¿Por qué? Porque ya tienen un texto que está a favor del uso de los transgénicos y otro que está en contra. Ahora sí van a tener una postura propia y esta postura va a ser bastante crítica. Ahora, en la opción C, ¿qué dice? Vamos a ver, de repente también está excelente. Si estuvieran los dos excelentes, entonces tendríamos que buscar el que esté mejor, ¿ya? Pedir a los estudiantes que indiquen los beneficios de las modificaciones genéticas de los alimentos transgénicos señalados en la fuente. O sea, hasta ahí ellos no van a ser críticos. ¿Por qué? Porque de la misma información están buscando información, o sea, están identificando, nada más. Luego, pedirles que expliquen por qué, de acuerdo con lo expresado en la fuente, estas modificaciones podrían salvar la vida de muchas personas. Ahora están argumentando, pero todavía no están siendo críticos. ¿Por qué? Porque siguen teniendo la misma información, siguen trabajando en base a la misma fuente, ¿ya? Finalmente, pedirles que a partir de lo identificado expliquen la postura planteada en la fuente. O sea, siguen sin tener una postura
crítica, porque siguen buscando información solo de esa fuente. Y si tú tienes una sola fuente, y sobre todo si eres una persona que recién está en proceso, o sea, estás en nivel primario o secundaria, vas a pensar que eso es real y no vas a tener una postura crítica si no tienes otro tipo de información. Entonces acá el maestro no está haciendo que los estudiantes tengan una postura crítica. ¿Qué dicen? ¿Cuál eliminamos? ¿La A o la C? ¿Cuál eliminamos? Muy bien, maestra Janet. ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos, maestros? ¿La A o la C? La C, dice la maestra Janet. ¿Y por qué eliminamos la opción C? A ver, eliminamos la C porque la C, el maestro no va a hacer que el estudiante tenga una opinión crítica. ¿Por qué? Porque solo se basa en el mismo texto. Si el alumno tiene ese texto como universo, ¿qué otras opiniones o qué otras posturas va a tener para él poder reflexionar críticamente y argumentar su respuesta? No, no hay. Entonces, en la C no cumple. Muy bien, porque no hay crítica, dice la maestra Janet. Muy bien. En cambio, en la opción A, colegas, en la opción A sí, porque el propio estudiante, cuando él revise que hay otra fuente de información diferente a esta, donde hacen una crítica, donde les parece mal el uso de los alimentos transgénicos, ahí se va a dar cuenta que hay otra opción y ahí va a poder ser crítico. ¿Ya? Acá dice, luego pedirles que indaguen qué impactos tiene el uso de alimentos transgénicos, según otros expertos en el tema, y que no han sido mencionados en la fuente. Finalmente, pedirles que en base a lo anterior, formulen una opinión sobre lo expuesto en la fuente, recién ahí. Muy bien, formulan su opinión. Ya, último de los últimos. Son las 7:56, hay que tratar de hacerlo rápido. La 22 dice, luego de que el equipo de estudiantes ha problematizado el asunto público elegido, la docente les pide que elaboren argumentos razonados para sustentar su postura respecto de dicho asunto. Sin embargo, los integrantes de este equipo le han manifestado a la docente que, aun cuando ya se han puesto de acuerdo en una postura, tienen dudas acerca de cómo elaborar argumentos para defenderla. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es pertinente para ayudar a los estudiantes a elaborar argumentos razonados? Bueno, de esto ya tenemos un poquito de práctica, ¿no? Sobre argumentos razonados. A ver, ¿qué tiene que hacer la profesora para que los estudiantes ahora, después de responder, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, argumenten el por qué sí están de acuerdo o el por qué no están de acuerdo? Vamos a ver. Primero eliminamos, ya vamos a leer las opciones y luego vamos a eliminar rápidamente. Dice, para elaborar argumentos es indispensable, por un lado, seleccionar las fuentes de información más citadas y, por otro lado, revisar solamente aquella información que permita respaldar la postura que se busca sostener. La opción B dice, para elaborar argumentos deben, por un lado, respaldar su postura con fuentes de información elaboradas por especialistas en la materia y, por otro lado, considerar las principales objeciones a su postura, así como la manera de responderlas. Opción C dice, para elaborar argumentos se requiere, por un lado, considerar la postura más aceptada entre los consumidores de los alimentos transgénicos y, por otro, incorporar las ideas con las que respaldan dicha postura y que podrían resultar más convincentes. ¿Cuál eliminamos? La A y la B. Ya, primero vamos a eliminar la A. ¿Por qué eliminamos la A? Miren, para elaborar argumentos, por un lado, seleccionar las fuentes de información más citadas. Bueno, hasta ahí nada del otro mundo, pero acá sí lo mata completamente. Y por otro lado, revisar solamente aquella información que permita respaldar la postura que se busca sostener. No, para tener argumentos razonados tú tienes que tener las dos fuentes de información, para de esa manera tener una postura y luego de tener una postura estar convencido y poder explicar el por qué tienes esa postura. Entonces, acá en la orientación está mal. ¿Ya? Y por eso lo eliminamos.
Ya, muy bien eliminado. Ahora entre la B y la C. Ojo, en la B dice, para elaborar argumentos, deben por un lado respaldar su postura con fuentes de información elaboradas por especialistas en la materia, o sea, personas que conozcan de este tema. Y por otro, considerar las principales objeciones a esa postura. O sea, no solo tienes que conocer sobre lo que dicen a favor de tu postura los especialistas, sino también lo que dicen otros especialistas en contra de tu postura. Y por otro, considerar las principales objeciones, así como la manera de responderlas. Y en la opción C dice, para elaborar argumentos se requiere, por un lado, considerar la postura más aceptada entre los consumidores de alimentos transgénicos. O sea, ¿qué dicen los consumidores de alimentos transgénicos? Eso yo tengo que saber para argumentar, según esta opción, eso yo tengo que saber para argumentar mi respuesta. Y por otro lado, incorporar las ideas con las que respaldan dicha postura. O sea, ¿qué ideas tienen los consumidores de alimentos transgénicos para respaldar su postura? Y que podrían resultar más convincentes. O sea, las opiniones más convincentes yo debo de saber. Pero ¿opiniones de quiénes? De las personas que consumen los alimentos transgénicos. Eso yo debo de saber para argumentar mi respuesta sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el uso de los alimentos transgénicos. A ver, ¿qué dicen colegas? ¿Cuál eliminamos? La C. ¿Por qué eliminamos la C? Muy bien. Porque para que tú argumentes, ¿no es cierto? Tienes que pues tener un conocimiento en el cual se respalda, ¿no? Tu argumento, ¿no? En algo científico, ¿no? Pero ahí no vemos ahí en esa opción. O sea, está la opinión de los consumidores, de aquellos que consumen este tipo de alimentos. Y eso no, pues muchos de ellos se pueden equivocar o pueden estar a favor. Entonces, no por ello se sustenta y podemos argumentar, o no por la opinión de ellos vamos a argumentar bien, de manera correcta, nuestra postura. Entonces nos quedamos con la opción B, donde mencionan a los especialistas que están a favor y que están en contra. Importante saber los que están a favor, cuáles son sus opiniones, y los que están en contra también, por si acaso nos hagan preguntas, nosotros poder responderlas. Y es más, tener una opinión centrada, específica, en base a los especialistas, etc. Ya, ahora sí, estimados colegas, ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Cuídense bastante y nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias. Nos Gracias. vemos, profesora, gracias. Hasta luego, nos vemos.